soy la doctora Rocío Miranda de la Oficina de Inteligencia Sanitaria. Hoy voy a presentar el tema, el programa multimodal de higiene de manos, pero es importante, si hablamos de programa multimodal de higiene de manos, hablar también de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, el cronograma de la presentación de hoy día, en primer lugar, es hablar un poquito acerca de las infecciones y complicaciones asociadas a la atención de la salud en oncohematología pediátrica en los años 2017 y 2018. En segundo lugar, hablar un poco sobre el mecanismo de transmisión de las infecciones. En tercer lugar, hablar de la adherencia a la higiene de manos aquí en institución. Y por último, los alcances de la estrategia multimodal de higiene de manos. Entonces, ¿por qué hacemos esta presentación y por qué hacemos énfasis en la prevención de las infecciones? Porque según reportes de la Organización Mundial de la Salud, cada día 500,000 de pacientes en el mundo adquieren una infección asociada a los cuidados de la salud en hospitales. Inclusive ya hay reportes en revistas, por ejemplo acá tenemos en el British Medical Journal del año 2016, a los errores médicos como la tercera causa de defunción en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de las causas de defunción, en donde están las enfermedades cardiovasculares y donde se encuentra el cáncer también, tenemos en tercer lugar que ellos reportan a los errores médicos. Y en los errores médicos se habla también de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Ahora, eso aquí en nuestra institución es difícil saberlo como causa de mortalidad, puesto que en los certificados de defunción, en las causas básicas que se consignan, simplemente van, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, más no se coloca como tal las infecciones, ¿no? Pero ya tenemos más o menos el panorama a nivel mundial. Entonces, la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud es un reto, sí, y es uno de los mayores retos en medicina, puesto que las manos de los profesionales de la salud son la principal vía para la transmisión de estos microorganismos que van a ser causantes de infecciones. Entonces, ¿cómo es que se va a producir una infección asociada a la atención de la salud? Vamos a ver este video. El médico a atender a su paciente. No se ha lavado las manos, como podemos ver, para hacer la curación. Llega el médico residente, aparentemente, a ayudarlo. Recibe una llamada, pero sigue haciendo su curación. Your attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Luego sale a responder la llamada. Wait, the hand gel. No se lavó las manos, ha contaminado el teléfono y obviamente alguien más va a salir a utilizar el teléfono, en este caso la licenciada. Oh. Those microbes spread everywhere. Y luego la licenciada va a atender a otro paciente. Está manipulando un dispositivo. Es la forma en que llegan los gérmenes al torrente sanguíneo de estos pacientes. Y para mala suerte de este señor también entraron los médicos que atendieron al otro paciente y que no se lavaron las manos, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la transmisión cruzada. Muy bien, entonces ya hablamos un poco acerca de la importancia del tema de las infecciones y vamos a conocer las estadísticas de las infecciones y de las complicaciones que se han presentado en el año pasado, en 2017, y tenemos la información también del 2018 que se ha recogido hasta el día de ayer que se hizo la vigilancia en los servicios. Entonces, empezamos con oncología pediátrica, la información de las tasas de infecciones del año 2017. Entonces, aquí podemos ver que la tasa global, tanto para infecciones como para no infecciones, fue del 4.9%, de los cuales los eventos de tipo infeccioso fueron de 3.37%. O sea, más o menos el porcentaje de infecciones en el servicio de oncología en el año 2017 fue de 3%, ¿no? Podemos ver en la gráfica también que hay un pico en el mes de
mayo y tenemos otro pico en el mes de julio. Y podemos ver que en el año pasado hubo un pico en el mes de julio y luego en el mes de septiembre, octubre, noviembre se mantuvo, ¿no? En los meses de enero, abril, en donde se ve que es cero, en realidad es porque probablemente no hubo un vigilante designado para el servicio, ¿no? No es que la tasa haya sido de cero. Ahí está. Entonces, luego en estas dos tablas podemos ver cuáles fueron las complicaciones infecciosas que se presentaron el año pasado y en la tabla inferior podemos ver cuáles fueron las complicaciones no infecciosas, ¿no? En las complicaciones infecciosas tenemos en primer lugar casi con un 20% de los casos a las bronquitis y las traqueobronquitis, con un porcentaje similar a la gastroenteritis aguda. Luego sigue las infecciones de tracto urinario, las neumonías y los casos de sepsis. Y finalmente se agrupan otras causas infecciosas como otras, ¿no? Y en el caso de las complicaciones infecciosas, lo que se pudo observar fue 2 casos de edema por infiltración de la vía periférica, 2 casos de dermatitis asociada al pañal, un caso de retiro accidental de catéter venoso central, un caso de una caída de cama, un caso de una diarrea asociado a medicamentos. Y esta es la información actualizada, esta es la de este año, solamente que no se las estoy presentando en tasas porque recién estamos haciendo el recuento, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el mes, en color verde podemos ver las infecciones y en color azul tenemos las complicaciones, ¿no? Entonces en color verde tenemos que en el mes de febrero se presentaron 3 infecciones. Luego tenemos en el mes de mayo se presentaron 4, en el mes de junio 2 y julio hasta la fecha se ha presentado una infección. Y en el caso de las complicaciones es un poco menor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las infecciones que se han venido presentando en este año? Tenemos en primer lugar la neumonía con 2 casos. El síndrome de obstrucción bronquial también con 2 casos de rinofaringitis aguda, un caso de una infección de vía aérea superior, un caso de faringitis aguda y el resto es una uretritis aguda y una gastroenterocolitis aguda, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, o sea, el 80% de las infecciones fueron infecciones respiratorias. Y en el caso de las complicaciones, hasta la fecha se han presentado 2 reacciones adversas a transfusiones, 2 casos de edema por infiltración de vía periférica. En otros cuadros alérgicos es el caso de un niño con un síndrome de Stevens-Johnson y tenemos el caso de un hematoma. Ahora, para hematología pediátrica tenemos la estadística del año 2017, en donde la tasa global, ya hemos visto que es la suma de las complicaciones infecciosas y no infecciosas, fue del 11.6% y la tasa de eventos infecciosos fue de 7.89%. ¿no? Acá sí vemos un pico mayor que empezó desde el mes de septiembre, que aumentó en el mes de octubre, luego tenemos otro pico que se presentó en mayo, ¿no? ¿Cuáles fueron las complicaciones infecciosas? También tenemos las infecciones respiratorias, luego tenemos las infecciones de torrente sanguíneo, y luego en menor cantidad de casos, la neumonía, una infección de piel, un caso de sepsis clínica, una gastroenteritis aguda y una infección de la cavidad oral. Y en el caso de las complicaciones no infecciosas, también asociadas a los dispositivos endovenosos, la presencia de quimosis, de hematomas, la presencia de flebitis no infecciosa, una úlcera por presión. Entonces, esta sí es la información del año 2018. Como ustedes pueden ver en la imagen, de febrero a junio no hay información y eso es porque hubo un cambio en el vigilante del servicio y no se recogió esa información, ¿no? A partir de junio nuevamente yo asumo hematología pediátrica, así que ya voy presentando lo que hemos encontrado en junio y en julio. Tenemos 2 casos de infecciones en junio y 4 casos hasta la fecha de infecciones en el mes de julio. Las complicaciones en una menor cantidad.
¿Qué infecciones se han encontrado? También las infecciones de vía respiratoria. Son 4 infecciones de vía aérea superior, un caso de rinofaringitis aguda, un caso de neumonía y el otro caso es una infección de torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ahorita en el 2018 la mayoría de las infecciones, tanto para hongo como para hemato, son las infecciones respiratorias. En el caso de las complicaciones, se presentaron 2 reacciones adversas a transfusiones. Hemos hablado un poco, ya conocemos la situación de los servicios y vamos a hablar un poco de la transmisión de los gérmenes, ¿no? ¿Cómo es la transmisión de los gérmenes intrahospitalarios? Y esto lo vamos a ver en pasos, ¿no? El primer paso es cuando los microorganismos de los pacientes van a estar presentes en la piel, no solamente en la piel enferma, sino también en la piel sana de los pacientes como parte de su flora, y también van a estar presentes en los objetos que lo rodean, es decir, en la ropa de cama, en el velador. En el segundo paso para la transmisión, cuando los trabajadores de salud entramos en contacto con los pacientes en actividades tan sencillas y tan cotidianas como tomar la presión, como tomar la temperatura o tomar el pulso, entramos en contacto con estos gérmenes que se encuentran, ya hemos visto, tanto en el paciente como en los ambientes alrededor del paciente. En el tercer paso para la transmisión tenemos que estos microorganismos que han entrado en contacto con los trabajadores van a sobrevivir y se van a multiplicar en nuestras manos. Pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo. El cuarto paso, un lavado inadecuado, es decir, utilizamos la cantidad insuficiente de alcohol o de jabón o no empleamos el tiempo adecuado para que se considere que allá hay una desinfección. Entonces, aún hay riesgo de contaminación, ¿no? Y por último, en quinto lugar, cuando hay una manipulación de dispositivos invasivos, es la forma en que va a haber una transmisión ya hacia el torrente sanguíneo de nuestros pacientes. Entonces, por lo tanto, ya hemos visto, ya lo conocemos, que la higiene de manos es la medida más sencilla, más económica y eficaz para poder prevenir las infecciones asociadas a nuestra atención y también evitar y disminuir la diseminación de patógenos que son muchas veces resistentes, ¿no? Pero a pesar de que nosotros ya lo conocemos y que lo venimos viendo hace muchos años, el porcentaje de adherencia al lavado de manos todavía es bajo, no solo en nuestra institución, sino también a nivel mundial, en donde el porcentaje de adherencia es menor del 40%. Entonces, en nuestra institución se han venido realizando monitoreos para evaluar cuál es la adherencia al lavado de manos. Esto es como parte ya del programa multimodal de higiene de manos. Entonces, en el año 2017 se realizaron 2 monitoreos, uno que se realizó en marzo y el otro fue en noviembre. Y este año ya hemos hecho un monitoreo en el mes de abril. Entonces, la adherencia global en toda la institución es solo del 29% en marzo. En noviembre aumentó a 36%. Y en abril de este año nuevamente baja, nuevamente cae a 31%. Luego en el siguiente gráfico podemos ver cuál es la preferencia de la técnica utilizada para el cumplimiento del lavado de manos. Esto es de forma global. Y podemos ver que casi el 70% de los trabajadores prefiere el lavado de manos antes que el uso del alcohol gel. Luego tenemos en el siguiente cuadro el porcentaje de adherencia de acuerdo al grupo ocupacional. Y como siempre tenemos liderando en este grupo a las enfermeras con un porcentaje de adherencia del casi 41%, seguido por los médicos asistentes, en este caso con un 30%, luego vienen los médicos residentes con un 28%, y luego vienen las obstetrices con un 26%, los técnicos de enfermería con 22%, los internos con un 20%. Esto ha cambiado un poco respecto al año 2017, sí, porque si bien es cierto se veían las enfermeras liderando el grupo, en segundo lugar estaban los médicos residentes, ¿no? Ahora se ha visto que los médicos asistentes están poniéndose las pilas también. Luego, respecto al porcentaje de adherencia según los momentos de la higiene de manos, ya conocemos los momentos. El primer momento, que es antes del contacto del paciente,
el porcentaje de adherencia fue casi del 80%. Entonces, en nosotros todavía es bastante variable, ¿no? Respecto al abastecimiento de insumos, tenemos que en cuanto a clorexidina y alcohol gel, casi el abastecimiento es casi del 100%, pero todavía hay deficiencias en el papel toalla con un porcentaje de 79%, ¿no?, de abastecimiento. Ahora, respecto al conocimiento de los trabajadores sobre lavado de manos, tenemos que más o menos el 56% sí conoce los 5 momentos, pero todavía tenemos un 43% que no sabe cuáles son los 5 momentos de lavado de manos. Y respecto a la presencia de lesiones en las manos por el uso de clorexidina, tenemos que hay un 31% que sí ha presentado algún tipo de lesión, pero la mayoría de lesiones no han sido reportadas, ¿no? Muy bien, entonces este gráfico es ya para conocer cuál es la adherencia a la higiene de manos del Servicio de Oncología Pediátrica. Esta información es del último monitoreo realizado en el mes de abril, en donde se observó, es una muestra al azar, ¿no?, de diferentes grupos ocupacionales, y se observó que el porcentaje de adherencia fue solo del 29%. Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Y luego, respecto a hematología pediátrica, como no hubo un vigilante en esos meses en el servicio de hematología, entonces esta es la adherencia del reporte del año pasado, del 2017, ¿no? El porcentaje de adherencia de hematología pediátrica fue del 57%, que es uno de los más altos. Y en oncología pediátrica podemos ver en el 2017 que fue un poquito menor, fue del 25%, y podríamos decir que para este año, para el 2018, hubo una discreta mejoría, ¿no? Ahora, volvemos con el cuadro de este año, 2018, podemos ver que en oncología pediátrica ya hemos visto la adherencia del 29%, y en cuanto al porcentaje del cumplimiento de las condiciones óptimas, es decir, que las uñas no estén pintadas, las uñas estén cortas, que no haya uso de reloj, de pulseras, de anillos, el porcentaje de cumplimiento fue de 67%. Ahora, otra cosa bastante alarmante, que es el porcentaje de técnica correcta, o sea, cuántas personas de las que se lavaron las manos o las que usaron alcohol gel, cuántos lo hicieron bien, eso fue 0, ¿no? O sea, quiere decir que si bien es cierto, ya hay adherencia, ya saben que hay que lavarse, ya saben que hay que usar alcohol gel, no se está haciendo de forma correcta, no se está utilizando la técnica correcta. Y en cuanto al porcentaje de abastecimiento, fue del 71%, ¿no? Con la principal deficiencia reportada, la ausencia de papel toalla. Muy bien. Entonces, lo que se ha querido ver a nivel de estudios a nivel mundial, ¿cuál es el principal obstáculo para que no haya un cumplimiento con la higiene de manos? Y se ha encontrado que es la falta de tiempo como el principal obstáculo, puesto que para el lavado de manos una técnica correcta requiere como mínimo 40 segundos y para el uso de alcohol gel como mínimo 20 segundos. Entonces, parte del programa de la Organización Mundial de la Salud, del programa multimodal, lo que requiere es un cambio del sistema, un cambio de chip. Entonces, si es que el lavado de manos nos toma más tiempo, nos toma 40 segundos, entonces empecemos a utilizar el alcohol gel, que solamente nos demanda 20 segundos para tener un buen lavado, ¿no? Y el uso del alcohol gel es similar al lavado de la mano, no es que uno sea mejor que el otro. El alcohol gel se ha demostrado que elimina la transmisión cruzada de gérmenes y es parte de la estrategia multimodal de lavado de manos, ¿no? Entonces, respecto a la estrategia multimodal, ya he venido presentándola de a pocos, como para que no se vuelva tan engorroso el tema. ¿Cuáles son las etapas, ¿no?, para esta estrategia? Todas las etapas todas las fases ya las hemos venido pasando acá en nuestra institución desde el año 2015 en que se estableció el programa. En una primera fase se dio la fase de preparación, es decir, cuál es la disponibilidad de los servicios del hospital para poder motivarse hacia lavado de manos y hacia la disminución de las infecciones.
En una segunda fase se hizo una evaluación inicial para determinar cuál es la situación actual de nuestros servicios, ¿no? Cuál era el porcentaje de adherencia inicial. En una tercera fase se empezaron a implementar algunas actividades de mejora para esta adherencia. Y en una cuarta y quinta fase, que es lo que venimos haciendo actualmente, es el seguimiento para evaluar si es que hubo impacto o no hubo impacto entre estas actividades de mejora. Y en la fase quinta, que es un ciclo continuo, ¿no? Porque lo que se ha visto es que si hay temporadas en las que la adherencia aumenta en algunos servicios, pasa una temporada y nuevamente la adherencia cae, ¿no? Y esto está bastante en relación con la motivación que tiene cada trabajador y porque todavía el lavado de manos no es un hábito, entonces no es algo constante. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta estrategia para el lavado de manos? Ya lo hemos visto. Primero, el cambio en el sistema, es decir, asegurarnos de que hay un acceso a los suministros de agua, al alcohol gel, ¿no? En segundo lugar, la formación de todos los profesionales acerca del conocimiento sobre la importancia del lavado de manos, que es lo que venimos realizando. En tercer lugar, la evaluación y retroalimentación, ¿no? Es decir, los monitoreos de la higiene de manos que ya se han venido realizando también desde el año 2015, la retroalimentación, que es lo que también estamos haciendo ahora para que ustedes conozcan cuál es su adherencia, cuáles son su tasa de infecciones, para que de acuerdo a ello puedan ir mejorando como servicio. Luego, otro componente de la estrategia es la presencia de recordatorios en el lugar de trabajo y finalmente el establecimiento de un clima de seguridad del paciente, ¿no? Ya hay estudios acerca del programa, claro que sí, ¿no? Porque toda nuestra práctica está basada en evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un metaanálisis en donde se quiso evaluar la eficacia de estas intervenciones en higiene de manos. Y hay 3 estudios que evaluaron la educación de las intervenciones, los recordatorios, el apoyo administrativo y el acceso al alcohol gel en conjunto, ¿no? O sea, no es solamente tener alcohol gel, no es solamente educación, sino que todo tiene que trabajarse en conjunto y esto fue asociado con un mejor cumplimiento de la higiene de manos, ¿no? El odds ratio fue de 1.82. Y luego en otro paquete, por ejemplo, estudiaron la educación, los recordatorios y la retroalimentación y también se asoció con un mejor cumplimiento de la adherencia al lavado de manos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los estudios que avalan el programa multimodal. Ahora aquí, en cuanto al programa multimodal, cuando se inició en el año 2015, simplemente se realizó el monitoreo en las emergencias y las unidades de cuidados intensivos, de manera que la adherencia al lavado de manos era del 64%, sin embargo no era una adherencia real, ¿no? En el año 2016 ya se van agregando las otras especialidades, se agregaron medicina, ginecobstetricia y pediatría y el porcentaje ya bajó a 48%. Y es en el año 2000, desde el año pasado en que ya se han incluido a todos los servicios y ya se hace un monitoreo más completo y es por ello que ya les había mencionado el porcentaje de adherencia global en la institución es del 29%, 2017 36%, pero en el 2018 nuevamente hemos caído a 31%, ¿no? Entonces, ¿qué funciona en el programa multimodal? Funcionan los recordatorios, sí, porque los recordatorios nos ayudan a crear hábitos, ¿no? Deben haber recordatorios en los lugares de la atención y no solamente recordatorios escritos, sino también entre nosotros, entre los mismos profesionales, podemos ayudarnos y podemos hacernos a cada momento acordar, no nos hemos lavado las manos hasta que finalmente ya se vuelve un hábito, ¿no? Que es el propósito. Luego tenemos la cultura de seguridad del paciente, ¿no? Todas las actividades que vamos a realizar para minimizar el riesgo de que nuestros pacientes sufran alguna infección. No es dable que si un paciente viene a buscar ayuda, viene por nosotros para que solucionamos o para que podamos aliviar algún problema que tiene, que se vaya con algún problema agregado, ¿no? Y sobre todo un problema que se ha podido evitar.
Luego tenemos también, ya hemos visto como parte de la estrategia multimodal, el monitoreo y la retroalimentación. Y como última etapa también y que se pretende implementar si es que las otras estrategias, si es que los recordatorios, si es que los monitoreos, si es que la retroalimentación no funciona, es empoderar al paciente, ¿no? En pediatría sería un poco más complicado porque lógicamente son niños, pero podría intentarse el empoderamiento a los familiares, en donde los familiares son los que van a recordar al personal de salud si es que se lavaron o no se lavaron las manos antes de atender a los niños, ¿no? Que en realidad no debería serlo, no deberíamos llegar a ese extremo, ¿no? Porque el lavado de manos debería ser una actividad inherente a nuestra actividad profesional, pero está dentro del programa multimodal en el caso de que no haya resultados con los otros métodos, ¿no? Entonces, finalmente ya tenemos los puntos más importantes también respecto al lavado de manos, recordar acerca de la técnica. Tenemos los dos procedimientos, el lavado de manos y el uso del alcohol gel, ¿no? El uso del alcohol gel, el alcohol funciona por su actividad antiséptica y en el caso del lavado de manos con agua y jabón es por el arrastre de las partículas, ¿no? Entonces, ¿cuándo lavarse con alcohol gel o cuándo lavarse las manos, ¿no? Si es que las manos se encuentran visiblemente sucias, ni hablar, ¿no? Hay que lavarse las manos. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 40 segundos. Y si las manos no se encuentran sucias, entonces utilizamos el alcohol gel. ¿Y cuál es el tiempo mínimo para considerar que el lavado es adecuado? Son 20 segundos, ¿no? Entonces, 20 segundos para el alcohol gel, 40 segundos para el lavado de manos y por ello es que nosotros estamos promoviendo el uso del alcohol gel. ¿En qué momento? Ya hemos visto que más o menos la mitad de los trabajadores de salud conoce los momentos, así que para esa otra mitad que aún o de repente que no los recuerda, entonces son 5 los momentos para el lavado de manos. Los 2 primeros son fáciles de recordar porque son antes y los otros 3 son después. Entonces, el primer momento es antes del contacto con el paciente, el segundo momento es antes de realizar una técnica séptica y los otros 3 momentos son después, ¿no? Después del riesgo a la exposición de los fluidos de los pacientes, después del contacto con el paciente y después del contacto no solo con el paciente, sino del entorno del paciente, porque ya hemos visto que el entorno del paciente también se contamina con la flora del propio paciente, así no tenga ningún tipo de lesión. La técnica va a ser similar tanto para el lavado de manos como para el uso del alcohol gel, solamente lo que cambia es la duración de la técnica, ¿no? Entonces, para el lavado de manos tenemos lógicamente que hay que mojarse las manos con abundante agua, utilizar la cantidad suficiente de jabón. El primer movimiento, como se ve en la figura, es un movimiento de frotación, se frotan las palmas. Y luego viene el movimiento en que hay que entrelazar la palma con el dorso de la mano y el siguiente momento es lo mismo, pero al revés, viceversa, mejor dicho. Luego viene con los dedos entrelazados, luego viene el dorso de los dedos con la palma de la mano y viceversa. Luego vienen los pulgares. Y finalmente los pulpejos de los dedos, ¿no? Aquí es bien importante que es algo que falla mucho y por eso es que la técnica a veces no es correcta, es que luego de que se enjuagan las manos hay que primero secarse con el papel toalla y con el papel toalla recién cerramos, si no, recién cerramos el caño, de lo contrario nos volvemos a contaminar, ¿no? Y para el uso del alcohol gel es todos los pasos similares en 20 segundos de duración. Muy bien, entonces finalmente la recomendación es que el monitoreo de lavado de manos debe formar parte de las actividades no solamente de las jefaturas, sino también de los comités de prevención de infecciones intrahospitalarias, infecciones asociadas a la atención de la salud. Y la higiene de manos hay que recordar que no es una actividad opcional, no es que me lavo cuando me acuerdo, sino es una actividad obligatoria.
¿cuáles son mis manos? ¿No tengo manos que ayudan? O finalmente tengo manos que pueden dañar a mis pacientes. Eso es para hacer un examen de conciencia. Muy bien, y eso sería todo.